Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten cuantificar la variabilidad que existe entre los datos. Es decir, palabras más sencillas, nos permite conocer qué tan separados están los datos entre sí. Las principales medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Son las que nosotros vamos a revisar en este video. Por ejemplo, se nos pide determinar el rango para la siguiente serie de datos. Lo primero que debemos hacer es identificar el dato máximo y el dato mínimo. En este caso el máximo es 9, el mínimo es 4 y el rango es la diferencia entre esos dos valores. Es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo. 9 menos 4, esta serie de datos tiene un rango de 5 unidades. Ahora, se nos pide para el siguiente ejemplo determinar la varianza de esta serie de datos. Para determinar la varianza es necesario conocer la media aritmética o promedio de la distribución, en este caso de los 6 datos que tenemos ahí. Hacemos la suma, lo dividimos en 6 y nos queda que el promedio es 6. Segundo, vamos a calcular para cada dato la diferencia entre el dato y el promedio y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Es decir, para el primer dato colocamos 5 menos 6 elevado a 2, eso sería menos 1, al elevarlo a 2 me queda 1 positivo. Lo mismo con el 7, luego el 8, ¿cierto? 8 menos 6 me quedan 2, 2 al cuadrado es 4. Repetimos el 7, el 9, 9 menos 6 es 3, al cuadrado es 9. Y en el caso del 6, ¿cierto? Que coincide justo el dato con el mismo resultado del promedio, nos queda 0. Luego, ¿qué debemos hacer? Vamos a ocupar esta fórmula para el cálculo de la varianza. La simbología es sigma cuadrado. Me dice que es la suma desde el primer dato hasta el último, ¿ya? De las diferencias entre cada dato y el promedio al cuadrado. Es decir, las diferencias que acabamos de calcular acá. Las xy, la x sub i que está ahí, representa entonces primer dato, segundo dato, tercero, cuarto, quinto, en este caso hasta el sexto dato, dividido en el total de datos que es 6. Por lo tanto, cada uno de estos resultados que obtuvimos, 1 más 1 más 4 más 1 más 9 más 0, dividido en 6, es decir, 16 dividido en 6, lo puedo simplificar 8 tercios y si lo aproximo 2,67 sería su resultado en decimal. Por lo tanto, de esta manera calculamos la varianza cuando los datos, ¿cierto?, no están agrupados en una tabla de frecuencias. Si para la misma serie de datos se nos pide calcular la desviación estándar, lo único que debemos hacer, ya conociendo la varianza, es decir, necesito calcular la varianza para conocer la desviación estándar, vamos a calcular la raíz cuadrada y de esa manera obtenemos la desviación estándar. Es decir, la desviación estándar la entendemos como la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, raíz cuadrada de 2,67, aproximadamente el resultado sería 1,63 para la desviación estándar. Bien, ahora se nos pide calcular en el siguiente ejemplo la varianza y la desviación estándar para esta serie de datos. Ya nuevamente es una serie de datos más extensa, por lo tanto nos conviene agruparlo en una tabla de frecuencias para no estar haciendo las diferencias entre cada dato y el promedio, ¿cierto?, las 20 veces, sino que lo vamos a hacer resumido. Y nuestra tabla de frecuencias necesita considerar, por supuesto, los valores de la variable, que son del 4 al 9, la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cada uno, el 4 está una vez, el 5 está 4 veces, el 6 está 7 veces, y el total que nos quedan 20, que son los 20 datos que están, ¿cierto?, en la serie. Necesitamos calcular el promedio. Por lo tanto, vamos a agregar la columna de el dato por la frecuencia para calcular el promedio. Hacemos la suma, me queda 126 dividido en 20, que sería el total de datos, me queda un promedio de 6,3. Luego, a cada dato le vamos a restar el promedio y lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, 4 menos 6,3 lo elevo al cuadrado, me queda 5,29. 5 menos 6,3 lo elevo al cuadrado, 1,69. Lo mismo hacemos con el 6, el 7, el 8 y el 9.
obteniendo estos resultados. Ahora, como cada dato tiene asociada una frecuencia, estos resultados los vamos a multiplicar por la frecuencia. Es decir, 5,29 por 1 me queda el mismo 5,29. 1,69 por 4 me va a quedar 6,76. Repito el proceso multiplicando entonces cada una de estas diferencias por la frecuencia que está asociada al dato. De esta manera estamos resumiendo el proceso y no tenemos la necesidad de hacer estas diferencias las 20 veces, sino que hago la diferencia una vez por cada dato y lo multiplico por la frecuencia. Sumamos estos resultados, nos queda 28,2. Teniendo ese resultado, la fórmula de la varianza cambia. Fíjense que a la fórmula que habíamos visto hace un momento atrás, ahora le agregamos la multiplicación por la frecuencia. La suma entonces que acabamos de construir en esta última columna serían 28,2 dividido en el total de datos que es 20, me va a quedar una varianza de 1,41. Teniendo la varianza podemos calcular la desviación estándar a través de la raíz cuadrada y me queda que es aproximadamente 1,19. Por lo tanto, cuando ya la serie de datos es mayor, nos conviene resumir el proceso a través de la tabla de frecuencias para no estar resolviendo las 20 restas, sino que lo hago una vez por cada dato y luego lo multiplico por la frecuencia, que es lo que está representado en esta última columna. Por último, si la tabla que se nos presenta es una tabla de frecuencias con intervalos, ya vamos a calcular la varianza y la desviación estándar, tenemos la frecuencia, necesito calcular el promedio, por lo tanto tengo que agregar la marca de clase. Recuerden, la marca de clase es el promedio entre los extremos del intervalo. Multiplico la marca de clase por la frecuencia, 1182 por 2, 883 por 7, etc. Y con este resultado lo dividimos en el total de datos y calculamos el promedio, que me queda aproximadamente 16,14. Luego, aquí hay una diferencia, fíjense que en vez de restar el dato, como ahora tenemos los datos en intervalos, lo que hacemos es restar la marca de clase con el promedio y elevarlo al cuadrado. Es decir, 2 menos 16,14 elevado al cuadrado, me queda 200,04. Lo hacemos lo mismo con el 7, 7 menos 16,14 al cuadrado y así sucesivamente. Luego, al igual que en el caso anterior, vamos a multiplicar estos resultados por la frecuencia. Multiplicamos por las frecuencias. Y esta suma que obtenemos en esta última columna, entonces es la que vamos a ocupar para calcular la varianza. ¿Cuál es el cambio en la fórmula de la varianza? Fíjense que ahora en vez del dato estamos utilizando la marca de clase. La marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia, dividido en el total de datos. Es decir, la suma de esta última columna dividido en el total de datos. Me queda aproximadamente 50,04. Teniendo la varianza, ya calcular la desviación estándar es solamente sacar la raíz cuadrada del resultado anterior. Aproximadamente nos queda 7,073. Por lo tanto, lo que vemos acá es que podemos, la fórmula, ¿cierto?, de la varianza, vamos haciendo pequeñas modificaciones dependiendo del tipo de datos que tengamos, en la manera en que estén presentados los datos. Si son datos no agrupados, si son datos que agrupamos en una tabla de frecuencias sin intervalos, o como en este último caso, una tabla de frecuencias con intervalos donde en vez de ocupar el dato, la diferencia, ¿cierto?, es que ocupamos la marca de clase. Y se mantiene siempre la relación que la desviación estándar la vamos a obtener como la raíz cuadrada de la varianza. Bien, con esto hemos revisado las tres situaciones principales en las que podemos ocupar estas medidas de dispersión. Como digo, las más comunes: rango, varianza y desviación estándar.